aflicciones. Lo es también en el día de hoy. ¿Lo cree usted? Nuestro Dios es un Dios real. La Biblia dice que Él es inmutable, es decir, no cambia. Él es el eterno. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios que no cambia. Y el Dios que estuvo con su pueblo en la antigüedad es exactamente el mismo Dios que está el día de hoy con nosotros, que está con usted, que está en su lucha, que está en su necesidad, que está en su aflicción, para dar también una respuesta a usted. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en esta preciosa carta que estamos estudiando, la primera carta que el apóstol San Pedro escribe. Hemos estado reflexionando en los versículos del capítulo número 1. Yo espero que algún día podamos terminar este capítulo. Vamos a avanzar algunos versículos. Pero antes de eso, quisiera leerles, hermanos, los versículos previos que ya los estudiamos, ya los meditamos, pero nos hará muy bien recordarlos. Este será el pasaje en el que vamos a meditar, pero voy a leer unos versículos anteriores. El apóstol San Pablo eleva una oración y él está bendiciendo a Dios y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, queremos en esta mañana, al reflexionar en tu palabra, recordar estas verdades y pedirte, Señor del cielo, que por favor, al meditar en ella, tú nos muestres tu voluntad. Que haya una palabra de ánimo, una palabra, Señor, de consejo, una palabra de instrucción, una palabra, Señor, que tu pueblo necesita. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En Él te suplicamos estas cosas y gracias te damos. Amén. Miren, amados hermanos, vamos a meditar en esta mañana en estos versículos bíblicos. El apóstol San Pedro, escribe estos versículos, esta carta a una iglesia que estaba por iniciar momentos muy difíciles. Y dice la Escritura así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad por completo en la gracia. Los versículos anteriores nos hablan de cómo el apóstol San Pedro ya les había estado diciendo que esa sería posteriormente revelada. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro, amados hermanos, habiendo entonces mencionado en los versículos anteriores las verdades de la esperanza viva, ahora va a hacer una transición en su carta, en su escrito, utilizando las palabras por tanto, dice el versículo 16, por tanto. Es decir, como consecuencia, ¿está haciendo ahí esa transición?
Por tanto, o sea, como consecuencia de lo anteriormente dicho, como resultado de estas verdades, por esta razón es que el apóstol Pedro invita, estimula, desafía a sus lectores a reflexionar en el aspecto ético de la esperanza que se les ha previamente predicado y ellos por fe han recibido. La vida cristiana que ahora ellos viven tiene sus demandas éticas, o sea, es la conducta, cómo vamos a conducirnos, a comportarnos, cómo vamos a vivir en razón de esto. Por tanto, entonces dice, esas demandas, amados hermanos, que Dios presenta en su palabra, son conforme al carácter de su Hijo Jesucristo, el Señor quien les ha llamado y el cual ellos han respondido en obediencia. Ahora, estas son las preguntas a responder en esta mañana. ¿Cuáles son esas demandas éticas? ¿Cuáles son las demandas para nuestra conducta? Recuerde, ellos están a punto de entrar en una etapa de persecución. ¿Cómo se van a conducir? Ellos han recibido un mensaje, lo han atesorado y les invita a estar a la espera cuando Jesucristo será manifestado. ¿Cuáles son las demandas para nuestra conducta ante tal situación? La primera de ellas es que somos llamados a vivir una vida de esperanza. ¿Cómo podemos cumplir con esta demanda? Somos llamados a una vida de esperanza. ¿Cómo podemos nosotros permanecer fieles siempre con esa esperanza? ¿Cómo podemos responder a la vida cristiana a la altura de Dios? ¿Cómo podemos responder a ese divino llamado? Y la primera cosa, mis amados hermanos, que encontramos nosotros aquí en la palabra de Dios, yo le invito a que lo lea. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es la primera cosa. Es decir, equipándonos, vienen tiempos difíciles de persecución, de problemas, de aflicción, y la primera cosa para mantenernos y vivir esa vida de esperanza es equipándonos adecuada y continuamente. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Permítame explicar esta metáfora. Es lo que está haciendo el apóstol San Pedro. Es una metáfora. Pedro usa la metáfora de ceñir los lomos. En la antigüedad, para las tareas que se requerían, en donde los soldados tenían que entrar a la batalla, no podían andar con la ropa larga que ellos en su cultura utilizaban. Si ellos iban a correr, pues ellos iban entonces a tener problema con la vestimenta larga. Y el apóstol Pedro, cuando está diciendo ceñid los lomos, es que está haciendo mención entonces a esa necesidad del creyente para enfrentar el desafío. Ellos se ataban entonces la túnica para dejar libre las piernas, se la ataban muy bien con un cinturón para que no estorbara a los movimientos. Así es de que Pedro está usando esto. Es decir, lo que Pedro está indicando, amados hermanos, lo que Pedro está diciendo es que debemos estar con la mente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es que debemos estar con la mente preparada para actuar. La gente se ceñía para que nada le estorbara y pudiera actuar, pudiera entrar en acción. El creyente ante los momentos de dificultad
debe de mantenerse porque hay un llamado a la esperanza. Y lo primero que tiene que hacer entonces es prepararse para actuar. La versión del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, de Nueva Vida, usa la expresión para la traducción para este texto, para este versículo: preparen sus mentes para un buen uso. O sea, no está traducido ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa versión traduce preparen sus mentes para un buen uso. Ahora bien, es muy probable que usted se esté preguntando, ¿cómo preparar mi mente? ¿Leyendo la palabra de Dios continuamente? ¿Involucrándome en estudios bíblicos, devocionales o de discipulado? Claro que sí. Claro que sí. Prepare su mente para un buen uso. Eso es precisamente lo que Dios quiere. Asista a sus estudios de discipulado. Participe en los grupos de células. Están a punto de enfrentar pruebas, persecución, dificultades, y lo mejor que se puede hacer es preparar la mente para la acción. Preparar la mente para el buen uso. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Participe en los grupos de células. Escudriñe la palabra. De esa manera usted estará preparando su mente para un buen uso. Amados hermanos y hermanas, que no quede duda. Que no quede duda. Usted debe saber que aunque Dios es quien santifica, porque Él es el único que lo hace, el Señor Jesucristo está esperando que usted disponga su mente para hacer buen uso del mensaje que ha recibido del Señor y la valentía necesaria para ponerlo en práctica. La palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Y la palabra de Dios continúa diciendo, y todo lo que hace en tiempo de dificultad, aunque haya oposición, aunque haya escasez, aunque haya enfermedad, y todo lo que hace prosperará. Padre, dijo el Señor Jesús en su oración, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo está esperando que usted disponga su mente para hacer un buen uso del mensaje. Estudie su palabra. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo que Pedro está diciendo. Estudie la palabra de Dios. Enseñe su palabra. En tiempo de aflicción, de enfermedad, de oposición, de persecución, predique su palabra. Viva su palabra. ¿Cómo podemos cumplir con esta demanda? ¿Cómo podemos responder a vivir la vida cristiana a la altura de Dios? Esa es nuestra pregunta. Y otra respuesta que el Señor en su santa palabra, en este texto que estamos estudiando, nos da es viviendo alertas y atentos a nuestro diario vivir. Dice, sed sobrios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Vienen tiempos de dificultad, de persecución. Vienen tiempos difíciles para la iglesia del Señor Jesucristo. Y el consejo de Dios es que preparemos nuestra mente. Y la otra es, sed sobrios. El apóstol Pedro va entonces a ayudar a los hermanos a enfrentar exitosamente la situación tan difícil de persecución que está por venir.
Una vez que han comprendido la importancia de estar alertas para saber responder a diversas situaciones y la importancia de practicar el dominio propio, ahora va a enfatizar lo importante que es cuidar de no ingerir bebidas intoxicantes. Sed sobrios. Si cuidarse de las bebidas que intoxican, si cuidarse de las bebidas que envenenan, corrompen, envician el cuerpo físicamente es importante, trascendental y es clave, más será el deber de cuidarnos diligentemente también en los pensamientos y las acciones que intoxican. Sed sobrios. Sed sobrio significa que debo estar lleno de atención o estar dispuesto, atento, alerta. La vida en santidad, según Pedro, y nuestra meta en campamento de Dios, no es para vivirla aislada del mundo o encerrado en nuestra religiosidad. Es ser sobrio. Según Pedro, es estar atento y alerta al diario vivir y a la acción, a la expectativa de la gracia de Dios. El verbo que él está usando de sed o ser es un imperativo. Por lo tanto, el estar alertas o sobrios no es una opción para usted ni para mí. Es un verbo imperativo, o sea, es una orden dada por Dios. Es un mandato de aquel a quien usted y yo proclamamos nuestro Señor. Porque hemos reconocido que Él no solo es Señor, pero el Señor Jesús es el Señor de los señores. Y un Señor presupone unos siervos. Y usted y yo estamos solamente para cumplir con su voluntad. Es una orden. Es un mandato. Así que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, y por si acaso aún se encuentra en su mente la pregunta, ¿cómo podemos cumplir con esta demanda? ¿Cómo podemos responder a vivir la vida cristiana a la altura de Dios? El Señor nos da un consejo más en su palabra. En tercer lugar, nos pide esperar por completo en la gracia de Dios. Esperar por completo en la gracia de Dios. Después de haber hecho lo anterior, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios, debemos entonces esperar incondicionalmente en Dios. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Juntamente con ceñir y ser sobrios se nos exhorta a poner nuestra esperanza. Pero esperar, amados hermanos, es un verbo que denota acción. Por lo tanto, el esperar en la manifestación de Dios no es un acto pasivo, sino un acto, es un acto, es activo, no es pasivo, es activo. Esperar en la gracia es una acción futura. Dice, cuando Cristo Jesús sea manifestado. Es decir, la consumación de aquel tan anhelado día. Dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Es como dice Pedro. Esta es una acción futura. Por ello, mi amado hermano, mi amada hermana, en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, lo mejor que usted puede hacer es no poner sus ojos en el tiempo presente. Espere. Esperar es al tiempo futuro, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Lo hiciste una vez y tú lo volverás a hacer. Señor, tú hiciste estos milagros, tú lo volverás a hacer. Seguimos esperando confiadamente, Señor Jesús. Cuando Jesucristo se ha manifestado, dice, es una acción futura. Amados hermanos, cuando venga la dificultad a su vida,
la enfermedad. No ponga los ojos en el tiempo presente. Su esperanza es lo que usted espera, lo que usted recibirá, dice Pedro, cuando Cristo sea manifestado, dice la Escritura. Y en segundo lugar, nuestro texto nos hace el siguiente llamado. El primer llamado es un llamado a vivir una vida de esperanza. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo podemos sobreponernos? Ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué más? Sed sobrios y esperar en la gracia de Dios cuando Jesucristo se ha manifestado. Y en segundo lugar, amados hermanos, en estos preciosos versículos encontramos un segundo llamado. Somos llamados a vivir una vida de santidad. Somos llamados a vivir una vida de santidad, a vivir una vida práctica. Dice la Escritura en el versículo número 14, como hijos obedientes. Continúa el texto diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Aquí, pero por supuesto que no, nos está haciendo un llamado a no tomar la forma, dice, no os conforméis, de tomar forma. No te conformes, no tomes la forma anterior, o sea, a no conducirnos como lo hicimos en nuestra vida antigua, cuando estábamos ajenos de la vida de Dios, cuando vivíamos en nuestra ignorancia. En la antigua vida que vivimos, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, la ignorancia era la causa de vivir separados de Dios, porque no conocíamos, porque no sabíamos. En la nueva vida, lo que ahora disfrutamos como un acto de fe y regalo del Señor Jesucristo, la misericordia de Dios se ha hecho manifiesta en nuestro carácter. El carácter de Cristo se refleja porque, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amados hermanos y hermanas, que no quede duda, la palabra de Dios lo afirma. La vida nueva no está centrada en lo bueno que se es, en lo bueno que yo sea. No está centrada en lo bueno que yo haga. Más bien, está centrada en aquel quien nos ha llamado, sino que, dice el versículo 15, así como aquel que nos, sed santos, así como aquel que os llamó es santo. Dice su palabra, sed también vosotros santos. Está centrada en el Señor Jesucristo. La santidad, con esto yo quiero decir que no es un acto o ritual religioso, amados hermanos. Es la dedicación consciente, es la dedicación racional, o sea, con uso de razón, bajo la convicción del Espíritu Santo de todas las áreas de nuestra vida. Sed santos. Y tal vez en este momento usted se esté preguntando, y es que es una pregunta legítima, genuina, ¿cómo? ¿Cómo? Primero, la Biblia dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Sed santos. ¿Cómo se muestra en primer lugar la santidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como, Kevin, ¿cómo andamos por ahí, Kevin? ¿Le checamos? Como hijos obedientes a Dios, el Padre Celestial, pero por supuesto que también a los padres terrenales. Como hijos obedientes, hemos entonces de obedecer sus instrucciones, y sus instrucciones están en este precioso libro. Sed santos como Él es santo. Y la primera manera en que se refleja la santidad es a través de la obediencia. La obediencia, como hijos obedientes.
Necesitamos entonces conocer las instrucciones de nuestro Padre para poder obedecerlas. Necesitamos por eso conocer cuáles son sus mandamientos. Debemos conocerlos porque necesitamos ser obedientes. Y en segundo lugar, ¿cómo? A través de la obediencia. Pero el texto bíblico dice, no os conforméis. O sea, no te amoldes. No te amoldes a las pasiones mundanas que antes de conocer la verdad nos parecían normales. En esas anduvimos en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, cuando éramos ajenos de la vida de Dios. Así es de que no debemos de tomar esa forma de amoldarnos a eso. No vivamos como los demás que no conocen a Dios. Debemos de ser santos, pero ¿cómo se va a manifestar? ¿En obediencia? ¿En una vida de conducta no como la gente que no conoce a Dios, apartada de Él, de sus preceptos? Y en tercer lugar, la palabra de Dios muy claramente nos dice, tomando más bien como modelo de vida, la santidad de aquel que nos llamó, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es decir, si Dios nos desafía a que vivamos vidas de santidad, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos de dejar de hacer? Una iglesia madura, un creyente maduro, no es aquel que dice, es que el pastor dijo, es que el pastor dice que no, es que en esa iglesia no los dejan, es que ahí les dicen que no. Por eso usted necesita conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se revela y se revela a través de su palabra. Todo lo demás que no esté en la palabra de Dios, por supuesto que no es de Dios. Estas cosas que están aquí escritas son para nuestra instrucción. El Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todo lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es entonces conocer a ese Cristo que revela la Escritura. No es el Cristo que cada quien escribe o lo presenta. Es el que Dios presenta en su palabra. No es el Jesús que vivió en Cachemira. ¿Han visto ese libro? Jesús vivió y murió en Cachemira. Por ahí salió un libro, fábulas, historias. Muchas cosas se han escrito, decía uno de los evangelistas. Puesto que ya muchos han escrito, me ha parecido bien a mí poner todas las cosas en orden. Me ha parecido bien a mí, dice, después de haber investigado diligentemente, ponerlas por escrito, para que podamos conocerlo. Para que sepamos quién es Jesús, para que conozcamos cuál es su carácter, porque nuestro desafío, amados hermanos, es que nosotros, así como nos llamó a Él a ser santos, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y en cuarto lugar, dice el texto bíblico, que esta separación abarca todos los aspectos de la conducta. La Biblia dice claramente, en toda vuestra manera de vivir. En toda. No es en la vida devocional del domingo en el templo, es en toda. En toda vuestra manera de vivir. Es en su hogar. Por supuesto que es en su familia. Por supuesto que es en su trato de santidad con los hermanos, con las hermanas. Por supuesto que sí, es en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sí, por supuesto que tiene que ver con su trabajo, tiene que ver con su escuela, con sus estudios, tiene que ver con su ministerio. En toda vuestra manera de vivir tiene que ver con su negocio. En toda vuestra manera de vivir tiene que ver con el ejercicio de su profesión. En toda vuestra manera de vivir tiene que ver con el desempeño de usted como empleado.
o como empleador, en toda vuestra manera de vivir. Esto incluye cómo hablo o cómo callo. Es en toda vuestra manera de vivir. Cómo trabajo o cómo renuncio de un trabajo. Me he encontrado que hay mucha gente que ni a Dios dice, ¿verdad? Me quedo sorprendido. Yo veo aquí en Oaxaca, hermanos, por donde quiera, se solicita y se solicita y se solicita. Y gente buscando y buscando y dice que no tiene trabajo. Y luego me doy cuenta porque van al seminario y quieren trabajo y les damos trabajo y están haciendo una pared, un muro, algo. Y luego, pues, ¿qué pasó con el hermano? No, pues ya no vino. Ni a Dios dijo. Es en toda vuestra manera de vivir. Entonces es cómo trabajo o cómo dejo de trabajar. ¿Cómo renuncio a mi trabajo? ¿Cómo ayudo? Tiene que, en toda vuestra manera de vivir, amados hermanos, tiene que ver en cómo compro o cómo vendo, cómo doy o cómo recibo, cómo educo a mis hijos, cómo sirvo a mi iglesia. Es en toda vuestra manera de vivir. En el versículo 16, y gracias a Dios, mire, ya estamos terminando. Qué bueno, ¿verdad? El versículo 16 dice, porque escrito está. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Hará falta algo más? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Se afirma el mandato divino con una cita de la Escritura del Antiguo Testamento. Y que eso para el que cree, amados hermanos, para usted y para mí, que hemos conocido al Señor Jesucristo, para cada miembro de esta linda iglesia llamada Campamento de Dios, es determinante, es definitivo, es incuestionable. Porque escrito está. Al decir escrito está, Pedro afirma entonces que lo citado es autoridad, es inspiración divina, es inspiración de Dios. Vivamos, amados hermanos, vidas de santidad. Vivamos el cristianismo en su expresión práctica. Y como les dije que era nada más del versículo que habíamos dicho, 13 al 16, lo prometido es deuda. Allí nos quedamos. Conclusión. Conclusión. Déjeme decir esto aquí a los estudiantes del seminario. Mire, apúntele. Una de las cosas que les decimos es, haga una introducción. Dígales lo que les va a decir. Y luego, preséntelo. Dígales lo que les dijo que les iba a decir. Y luego, la conclusión. Dígales lo que les dijo. Conclusión. En tiempo de aflicción, amados hermanos, en tiempo de lucha, en tiempo de oposición, de persecución, de dificultad, en esos tiempos que llegan a la vida, cuando nos encontramos todos a veces al punto del desconsuelo, cuando enfrentamos la desesperación, cuando enfrentamos la prueba, el Señor Jesucristo nos hace el llamado a vivir una vida de esperanza y nos hace un llamado a vivir una vida de santidad. Respondamos positivamente en fe,
siendo obedientes y confiando siempre en su gracia, que será manifestada a la aparición de Jesucristo, porque Cristo Jesús viene pronto. Y todo ojo le verá, sí, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esperen en la gracia que será manifestada. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, en tiempo de dificultad, en tiempo de aflicción, en tiempo de opresión, en tiempo de escasez, en tiempo de limitación, en tiempo de enfermedad. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro Dios, ponte de pie.